Hoy vamos a comenzar con el tema 6, perpendicularidad en el espacio. Eh, Nosotros hemos visto hasta ahora la perpendicularidad en el plano. Allí dos rectas eran perpendiculares y eran secantes y contenían los lados de un ángulo recto. Como queremos extender el concepto de perpendicularidad al espacio, tenemos que tener en cuenta los planos, que son subconjuntos del espacio, y entonces vamos a poder hablar de perpendicularidad entre una recta y un plano o perpendicularidad entre planos. Incorporaremos las definiciones que nos van a permitir resolver luego los problemas de dada una recta y un punto, encontrar un plano perpendicular a la recta que pasa por el punto, o recíprocamente, dado un plano y un punto, encontrar la recta perpendicular a ese plano. Y por último, vamos a decir cuando dos planos sean perpendiculares. La primera definición entonces es la perpendicularidad entre recta y plano. Dado un plano y una recta R con un punto común R, es decir, la recta y el plano secantes, vamos a decir que son perpendiculares si la recta es perpendicular a cualquier recta del plano que pasa por el punto intersección de la recta y el plano, que es R. Si Q es un punto cualquiera de la recta, el punto R se llama pie de la perpendicular desde Q al plano pi. En el tema 2 vimos algunos conjuntos, definimos algunos conjuntos y algunos conceptos que dijimos luego íbamos a ir retomando a medida que los vayamos necesitando. Aquí vamos a recordar el concepto de haz de rectas. Habíamos visto en el tema 2 que en un plano tomado un punto, por ese punto podían pasar infinitas rectas contenidas en ese plano. A eso era lo que llamábamos haz de recta del plano pi. Ahora, si yo tengo un plano y tenemos una recta que sea perpendicular al plano, entonces a todas las rectas que sean perpendiculares a la recta dada y que pasen por el punto de intersección de la recta con el plano y estén contenidas en el plano, lo vamos a llamar haz de rectas perpendiculares a una recta dada. Esto porque si miramos la definición que hemos dado más arriba, dice que la recta va a ser perpendicular al plano si es perpendicular a todas las rectas del plano que pasan por el punto de intersección. Es decir, ahí estamos hablando de las rectas, de las de rectas que acabamos de mencionar. Bueno, si ustedes miran o ven la definición, podríamos inducir que es una definición que no es muy práctica al momento de aplicarla para decidir si una recta y un plano son perpendiculares, ya que tendríamos que comprobar que la recta es perpendicular a todas las rectas del plano que pasan por el punto común entre recta y plano, y estas son infinitas, entonces no podríamos terminar nunca de verificar eso. Para subsanar eso vamos a demostrar un teorema que nos va a permitir incorporar un criterio de perpendicularidad entre recta y plano que va a ser mucho más simple que la definición. El teorema 6.1 dice que si yo tengo dos rectas A y B distintas y perpendiculares a una recta R por un punto de ella que le llamamos R, entonces el haz de rectas del plano pi determinado por A y B incluye a todas las rectas perpendiculares a R que pasen por R y nada más que a ellas. Es decir, si A y B y R son rectas distintas concurrentes en un punto R, y si pi es el plano determinado por A y B, y S es una recta que pasa por el punto R, entonces va a ocurrir que si S está incluido en pi, entonces S es perpendicular a R, y recíprocamente, si S es perpendicular a R, entonces debe estar incluido en el plano pi. Bueno, ahí están con un gráfico lo que habíamos recuperado anteriormente con respecto a lo que es un haz de rectas. Ahí tenemos el plano pi y todas las rectas que pasan por un punto O del plano pi, que son infinitas, es las llamadas haz de rectas.
y el concepto de haz de rectas perpendiculares a una recta dada, como la R, son justamente aquellas que pasan por el punto de intersección de la recta con el plano pi, que las contiene a todas. Bueno, a fin de incorporar el criterio de perpendicularidad entre recta y plano, vamos a demostrar primero el teorema, que es el que nos va a permitir concluir el criterio. Así que, como el teorema es una bicondicional, necesitamos demostrar tanto la directa como la recíproca. Veamos la demostración de la directa. La directa dirá que si tengo A y B rectas distintas concurrentes en R y pi es el plano determinado por A y B y S es una recta cualquiera que pase por R, si S está incluido en el plano pi, entonces S tiene que ser perpendicular a R. Ahí tenemos la hipótesis A, B, R concurrentes en el punto R, todas distintas, con A perpendicular a R y B perpendicular a R. Como A y B son secantes, determinan el plano pi, que es en el que vamos a mostrar que cualquier recta del plano pi que pase por R tiene que ser perpendicular a R. Y recíprocamente, si tengo una recta perpendicular a R, tiene que estar en el plano pi, si esa recta pasa por R. Como tenemos que demostrar que S es perpendicular a R, vamos a hacer uso de lo que conocemos con respecto a perpendicular, ¿no? Nosotros sabemos que, dada una recta, podemos tomar dos puntos distintos en esa recta y tener un segmento. Y para ese segmento podemos encontrar su mediatriz. Y hemos demostrado que el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de dos puntos dados de ese plano es la mediatriz en ese plano del segmento determinado por ello. Entonces vamos a hacer uso de eso con el conocimiento que tenemos de que A y B son perpendiculares a R. Y además A con R son secantes, B con R son secantes, con lo cual son coplanares. Entonces, si llamamos, como habíamos dicho, pi al plano determinado por A y B, pi 1 al plano determinado por R y A y pi 2 al plano determinado por R y B, y tomamos la recta S, que por hipótesis tiene que ser una recta del plano pi que pasa por R, entonces queremos probar que S es perpendicular a R. Para ello vamos a tomar un par de puntos P y Q de la recta R, de tal manera que el punto R sea punto medio del segmento determinado por ello. Y para aprovechar el concepto de mediatriz, vamos a tomar un punto en la recta A distinto de R, un punto en la recta B distinto de R, de tal manera que la recta AB con la recta S se cortan en un punto C. En el plano pi1, como A es perpendicular a R por R, entonces A va a ser mediatriz en pi1 del segmento PQ. Y en el plano pi2, el B, también por ser perpendicular a R por R, será mediatriz del segmento PQ en el plano pi2. Como dijimos que los puntos de la mediatriz equidistan de los extremos del segmento, entonces tenemos que el segmento AP y el AQ serían congruentes y los segmentos BP y BQ también serían congruentes. Y como vemos, han quedado determinados los triángulos APB y AQB, que son congruentes por el caso lado, 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 ya que como el segmento AB es un lado común a ambos, es congruente consigo mismo, y los otros dos también son congruentes, tenemos que los tres lados de los triángulos respectivamente congruentes. Si los triángulos son congruentes es porque existe una transformación mu rígida tal que al triángulo APB le hace corresponder el AQB. Pero eso significa que el A se transforma en A, el P se transforma en Q y el B se transforma en B. Siempre va a ser posible por ser una transformación rígida. Ahora bien, como A es punto fijo y B es punto fijo en la transformación mu, toda la recta AB
va a tener sus puntos fijos, ¿no es cierto? Todos los puntos de la recta AB van a ser fijos, es decir, el X se va a transformar en X para cualquier X de la recta AB. Como el C es la intersección de la AB con S, entonces el C pertenece a la AB y por lo tanto la imagen del C va a ser C, es decir, también va a ser un punto fijo. Y en consecuencia, si transformamos el segmento CP, ese se va a transformar en el CQ, ya que el C es fijo y el P se transforma en Q, y por definición de congruencia, el CPI es congruente con el CQ. Es decir, si hacemos en el gráfico, el segmento CP y el segmento CQ son congruentes. Pero entonces estamos diciendo que el punto C, que pertenece a la recta S, equidista de P y Q. Pero si equidista de P y Q, entonces esa recta S, al cual pertenece C, va a ser mediatriz en el plano determinado por S y R del segmento PQ. Pero si es mediatriz, entonces va a ser perpendicular a la recta que contiene al segmento, que es R. Y era lo que queríamos probar. El caso 2, es decir, más que el caso 2, la recíproca es que si S es perpendicular a R y pasa por el punto R, entonces S tiene que estar en el plano pi. Acá tenemos la situación en forma gráfica, tenemos A, B, R concurrentes en R y la S que pasa por R. Como nosotros tenemos que probar que está incluida en el plano, aquí estamos dibujando una recta que no lo está, porque no podemos partir de que sí lo está, ya que eso es lo que hay que probar. Entonces, como S y R son secantes, existe, ¿no?, un plano, pi sub 4, le llamémosle, determinado por R y S, ¿no? En ese plano está contenida tanto R como S. Pero como el punto R es un punto de S y de R, entonces el punto R pertenece al plano pi sub 4, ¿no? Así que, pero ya sabíamos también que el R pertenecía al plano pi, en consecuencia el R pertenece a la intersección de esos dos planos. Y por el axioma 5 sabemos que si dos planos tienen intersección, ese no puede ser un conjunto unitario, así que habrá un punto Q distinto del R que pertenece a esa intersección, y en consecuencia habrá una recta RQ, llamémosle T a esa recta, que va a ser la intersección del pi 4 con el pi, y por lo tanto esa recta va a estar incluida tanto en pi como en pi sub 4. Pero resulta que entonces si la recta T está incluida en pi y además la recta T contiene el punto R, es decir, pasa por R, entonces por lo que ya demostramos anteriormente en la ida, si una recta estaba en el plano pi y pasaba por el punto R, esa era perpendicular a R por el punto R. Entonces tenemos que T va a ser perpendicular a R y además el punto R pertenece a T. Y T está incluido en pi sub 4. Pero también el S estaba incluido en pi sub 4 y era perpendicular a R, ¿no?, por la hipótesis que nosotros teníamos. Consecuentemente tenemos en el plano pi sub 4 dos rectas, la T y la S, que son perpendiculares a R por el punto R. Por el teorema de existencia y unicidad, aquí estamos teniendo la unicidad. Por la unicidad del teorema de la perpendicular a una recta dada por un punto dado, tenemos que S y T tienen que ser iguales, si no ese teorema se contradice. Pero si T es igual a S y T está incluido en pi, entonces el S también está incluido en pi y eso es lo que queríamos probar. Ahí está, lo que en definitiva hemos probado. Ahora podemos afirmar que la recta S está contenida en el plano pi y siendo perpendicular a R. Bueno, hemos dicho que este teorema nos iba a permitir enunciar el criterio de perpendicularidad entre recta y plano.
La proposición 6.1 que enunciamos ahí dice lo siguiente, que un plano pi y una recta R secantes en R son perpendiculares si y solo si la recta es perpendicular a dos rectas distintas de pi que pasan por R, ¿no? Así que ahora ya solo nos basta probar que hay dos rectas del plano que pasando por R son perpendiculares a R para afirmar que la recta R es perpendicular al plano pi. ¿Y cómo se demuestra este criterio? Se demuestra en base al teorema. O sea, si yo tengo que decir, si yo sé que R y pi son perpendiculares, sé que R es perpendicular a cualquier recta del plano pi que pase por R. Y estas son infinitas. Entonces, si hay infinitas rectas que pasen por R y son perpendiculares a R, hay dos que pasan por R y son perpendiculares a R. Queda probada la ida. Y la vuelta sería, si yo tengo que R es perpendicular a dos rectas distintas del plano que pasan por R, aplico el teorema anterior, ¿no? El teorema que acabamos de demostrar anteriormente, y podemos decir que entonces es perpendicular a todas las rectas del plano pi que pasan por R. Pero eso es la definición, así que entonces R es perpendicular al plano pi. Conclusión, cada vez que necesitemos justificar que una recta es perpendicular al plano, bastará con mostrar que hay dos rectas del plano que son perpendiculares a la recta R y que pasan por el punto de intersección de la recta con el plano. Otro concepto que vamos a incorporar, más que un concepto, un teorema, es que nos va a permitir solucionar el problema de dada una recta y un punto, encontrar el plano perpendicular a la recta y que pase por el punto, ¿no? No solamente que vamos a poder encontrar, sino que vamos a decir que es único. Entonces el teorema 6.2 dice que dada una recta y un punto H, existe un único plano perpendicular a R y que pase por H. Como consecuencia de ella, vamos a enunciar un corolario que dice que si los planos pi y pi' son planos perpendiculares a una misma recta R, entonces son paralelos, ¿no? Así que esa es consecuencia del teorema. Y por último, vamos a poder generalizar el concepto del lugar geométrico que antes teníamos para el plano, cuando decíamos que los puntos que equidistaban de dos puntos dados de un plano era la mediatriz en ese plano del segmento determinado por ellos. Ahora con el teorema podemos extender eso al espacio y decir que el lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de dos puntos distintos dados P y Q es un plano perpendicular a PQ que pasa por el punto medio del segmento PQ. Ese plano se llama plano mediatriz de PQ o es el plano que contiene a todas las mediatrices del segmento PQ en el espacio, ya que en cada plano que contiene el segmento hay una mediatriz y ya vimos por el teorema que todas ellas están contenidas en el plano, ¿no es cierto?, perpendicular a la recta y que pasa por el punto medio del segmento contenido en esa recta y que lo tiene como punto medio al punto de intersección. Vamos a demostrar el teorema 6.2, es decir, dada una recta y un punto P, entonces vamos a probar que existe un único plano pi que es perpendicular a la recta y que pasa por el punto P. Ahí tendría que decir y P pertenece a pi. Ahí dice R, hay un errorcito de tipeo, tendría que decir que el plano pasa por el punto P, que equivale a decir que P pertenece al plano pi. Bueno, como no me dice nada del punto con respecto a la recta, en la demostración tenemos que considerar dos casos. Cuando el punto P está en la recta R y cuando el punto P no pertenece a la recta R. Vamos al primer caso. P pertenece a R. Ahí tenemos un gráfico, tengo una recta y un punto P en la recta R. Como queremos encontrar un plano perpendicular, necesariamente tenemos que pensar en aplicar o el teorema o más convenientemente sería el criterio. Es decir,
Si yo quiero encontrar un plano, bastará encontrar dos rectas concurrentes con R en el punto P. Esas dos rectas van a determinar el plano que va a ser el perpendicular a R, por el corolario, por el criterio de perpendicularidad entre recta y plano, ¿no? Entonces, como toda recta está contenida en algún plano, ¿no es cierto? Puedo, tomando un punto fuera de la recta, encontrar un plano pi1 que contiene a esa recta R. Y en ese plano, dada R y el punto P, yo puedo decir que existe una única recta A perpendicular a R y que pasa por el punto P. Ahora bien, ese plano es un subconjunto propio del espacio, así que puedo tener un puntito fuera de ese plano, que está en el espacio, pero que no pertenece al plano. Y ese punto, por lo tanto, no pertenece a la recta R. Y en consecuencia, hay un plano pi sub 2 que contiene a R y a ese punto. Así que tengo en ese plano pi sub 2, tengo R y el punto P, puedo asegurar que existe B que es perpendicular a R y que pasa por el punto P. En consecuencia, tengo A y B, dos rectas secantes, determinan un plano pi, ¿no? Y como en ese plano está A que es perpendicular a R y B que es perpendicular a R y son dos rectas distintas concurrentes con R en el punto P, por el criterio yo puedo asegurar que el R es perpendicular a ese plano pi. En consecuencia existe ese plano pi que estábamos buscando y que queríamos probar que existe, ¿no? Aquel que está determinado por la recta A y la recta B. Pero necesitábamos probar además que es único. Y bueno, como A y B son secantes en el punto P, entonces, y el plano determinado por ellos es único por el teorema, ¿no? De que dos rectas secantes determinan un único plano que los contiene, así que puedo asegurar que ese plano existe y no solamente que existe, sino que es único. Ahí está. Hemos encontrado A y B, dos rectas perpendiculares a R y que están contenidas en el plano pi, entonces ese plano pi es perpendicular a R. Vamos al caso 2. Ahora el P no está en R. Aquí tengo R y tengo el puntito P que no está en R. La idea es similar, nada más que aquí vamos a tener que ya el plano pi1 que determina R y P está dado. Ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es marcar, en este caso no está en el gráfico, pero sería el punto de intersección entre R y la recta A, que es la perpendicular a R por P en el plano pi1. Ese sería el pie de la perpendicular por P a R. Si nosotros le llamamos H, entonces ahora tendríamos nuevamente el caso que acabamos de probar. Tengo R y el punto H, intersección de la recta A con R, que es el pie de la perpendicular. Entonces lo que voy a hacer ahora es decir, yo tengo un plano, otro plano, ¿no es cierto?, que contenga R, tal como el pi sub 2, ¿no es cierto?, y en ese plano voy a trazar la perpendicular a R, pero por el punto H, que era el pie de la perpendicular de la recta A R en el plano pi1. Y entonces, ahora tenemos el caso anterior. El plano determinado por A y B es el plano perpendicular a R por el punto H. Pero a mí me interesa el plano perpendicular a R, pero que pase por el punto P. Eso está asegurado gracias a que como la recta A está contenida en el plano que acabamos de encontrar, el determinado por A y B, entonces si A contiene al P, entonces el plano pi determinado por A y B también lo pasa por P. Y así que hemos encontrado ese plano que también es único por ser A y B secantes y determinan un único plano que los contiene. Acá tenemos, ese es el plano y está conteniendo al punto P. Eso ha sido todo por hoy. En la siguiente clase vamos a continuar
con rectas ortogonales, que son las que a continuación vamos a ver.